Cuando uno trabaja con marcas, a veces te mandan este tipo de productos para que tú los conozcas. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos todos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Noé y hoy quiero compartir con ustedes algo que me emociona mucho, algo que es muy personal. Un día en la vida de un emprendedor, en mi vida. Muchas veces asociamos a los emprendedores con grandes empresas, con Apple, Microsoft, Tesla, Uber, etc. Pero la verdad es que emprendedores hay de todos los niveles, de todos los tipos. Hay aquellos emprendedores que inician una panadería, que inician una peluquería o negocios pequeños como el que tenemos nosotros, en el cual trabajamos y colaboran unas 9 personas. Hoy te quiero compartir mi día, mi rutina diaria, las tareas que tengo que hacer, los problemas que tengo que resolver, y a las 8 de la noche tengo una charla en una universidad chilena a través de Zoom, así que tengo que preparar un poquito más eso y te voy a estar contando cómo sale. Para partir, lo que hago casi todos los días, mi rutina mañanera, ejercicio y meditación, aunque hoy como ando un poquito corto de tiempo no alcancé a meditar, pero sí el ejercicio es fundamental, así que te muestro. Buenos días, chiquiturri, ¿cómo estás? Ya lo habrán visto en el canal. Vitoski apenas fue, se intenta pasar acá dentro de la casa. Ya no, Vito, ¿quieres estar con nosotros hoy día en la oficina? Se pasó. Miren qué regalón que este. Ya estamos con Ale para iniciar. Hola. Las primeras tareas del día ya preparados, y lo primero que tenemos que hacer es la reunión con Raúl que hacemos todos los días. Él es el diseñador, entonces como nuestra empresa es digital y estamos todos los días comunicando en internet, siempre estamos hablando de lo que se va a publicar en Instagram, lo que se va a publicar en las redes, las capturas que necesitamos. Normalmente también hacemos otras reuniones con otros miembros del equipo, con el contador o con Macarena también estamos en contacto a través de los grupos de WhatsApp que son súper útiles, o con Javier que también vemos los temas de video, con los chicos de los blogs, etc. Hoy tenemos solamente esta reunión y ya en la tarde nos dedicamos a finiquitar lo de la presentación. También tengo que resolver algunas otras cositas, así que démosle de una. Guatarito en mano, queridos amigos, guatarito de semillas que acabo de calentar en el microondas, 2 minutos y medio, salvador para mantener las manitos calientes. Está haciendo harto frío, me pueden ver con nuevo look, un poncho que me compré en una feria de artesanía en la playa que me ha salvado un montón. Acá deben haber unos 12 u 11 grados, está haciendo frío, ha sido un invierno bastante frío, así que con esto he sobrevivido. Ahora estamos a mediodía, hora de compartir el primer post en Instagram, las primeras interacciones. Después tengo que empezar a cortar un videito que se lo voy a mandar a un chico que precisamente ayer estuve con una reunión, Juanchi de Argentina. Él probablemente va a estar colaborándonos en la edición de video, entonces tengo que hacer eso. Tengo que practicar una vez más la presentación de la tarde y bueno, seguir con el resto de cositas que hay que hacer. Así que a darle, a seguir poniéndole, como siempre. Algo que me parece súper interesante de comentarles es que debido a que siempre tenía que estar escribiendo mucho, tanto en los posts como también en los guiones que hago, descubrí la función de dictado que seguramente estaba hace un montón de tiempo en mi celular, pero yo recientemente hace un par de meses la descubrí y ahora le dicto al celular para que escriba y al computador para trabajar ahí en textos, y me ha servido un montón. Si ustedes tienen que escribir mucho, también se los recomiendo. Estoy subiendo este Reels sobre microdosis, consumo responsable, precisamente comentándole a la comunidad que en la tarde voy a estar hablando sobre esta temática, entonces le voy a dictar. Veamos. Hoy estaré participando de una charla sobre consumo responsable en contexto de pandemia que se transmitirá a través de Zoom y que es organizada por la UNAP. Esto se grabará y se compartirá posteriormente en nuestro canal de YouTube para que así pueda ser visto por más gente. Y listo, en un par de minutos ya tengo el primer post arriba y luego las interacciones sobre este mismo tema es
publicar algo y después en las historias hacer preguntas sobre aquello que compartimos previamente. Es la 1 de la tarde y Alejita me trajo este bajoncito que vendría a ser el desayuno. Esto porque vamos a almorzar tarde hoy día. En general no tomamos desayuno y solamente almorzamos, pero hoy día el almuerzo se va a retrasar. Tenemos hartas cosas que hacer, entonces miren qué delicia. Pancito, queso y huevo, el bajón de hoy día. No podía dejar de contarles, queridos amigos, la deliciosura de este pancito. Es como una esponja, entonces con el quesito arriba y el huevito con toda la yema así esparcida, es realmente un placer. Esto sí que es un bajonazo. Muy rico. Llegó la hora de almuerzo, he estado editando un montón de rato, estuve pegado ahí, pero ya terminé eso, así que en la tarde me voy a dedicar a responder algunas cosas en los grupos de WhatsApp del equipo y también a terminar de preparar la presentación, que ya se acerca la hora. Les muestro lo que estamos bajoneando el día de hoy. Tenemos pescadito con una cebolla caramelizada, tenemos acá un poquito de brócoli, arroz y ensaladita de tomate con choclo. Normalmente, por una cuestión de tiempo, solemos comprar almuerzo, una empresa que vende almuerzo tipo para oficina, entonces tienen un menú y eso es lo que pedimos normalmente. A veces nos aburre porque siempre es como lo mismo, vamos turnándonos, algunos días cocinamos, otras veces pedimos allá y así nos la llevamos, porque igual cocinar acá implica tiempo, ese tiempo preferimos dedicarlos para trabajar, básicamente. Vamos a almorzar y después les muestro una caja que me acaba de llegar. Son las 6 de la tarde y ha llegado el momento de hacer un unboxing. En verdad, dos unboxing, dos cositas que me llegaron. Le pusimos stock de semis, básicamente. Pueden ver los packaging que me parecen siempre súper bonitos de muchos de los productos. Ahora esto se va para Valpo, se actualiza el inventario y ya a la noche está disponible ahí. Todo lo que estaba en stock pasa a estar disponible. Y también tenemos este paquetito que vamos a ver. Cuando uno trabaja con marcas, a veces te mandan este tipo de productos para que tú los conozcas. Y si ya después te gustan, se puede hacer alguna colaboración o algo similar. Tenemos los nuevos modelitos de la marca Da Vinci. La última novedad de esta marca, ya están lanzados en Estados Unidos, pero aún no han llegado al mercado nacional. Me llegaron distintos colores: azul, negro, rojo y también un color medio verdoso. Me encanta probar nuevos productos, me encantan los productos de tecnología, entonces súper contento con esto que me acaba de llegar. Me emociona mucho empezar ya a meterle mano a estas cositas, a ver cuáles son las nuevas características, cuáles son las nuevas funciones de estos aparatitos y por supuesto, si es que me terminan gustando, ver si es que lo comento, si es que hago algún contenido para la comunidad o si es que los traigo a mi tienda, por supuesto. Ese fue el unboxing time y ahora quiero mostrarles un poquito de la oficina en donde trabajamos, que seguramente ustedes habrán visto en la historia, pero normalmente se ve eso. Quiero mostrarles un poco más en detalle. Este es el escritorio de Ale, su silla, sus cositas, mi trípode, que lo uso para grabar en mis videos en el otro canal. Acá tengo mi escritorio, mis cosas. La verdad, el orden nunca lo logro mantener del todo, definitivamente no soy súper ordenado. Saco una cámara, saco un cable, dejo eso por ahí y estoy concentrado en lo que tengo que hacer, entonces no soy de las personas más ordenadas, definitivamente no es una de mis cualidades, debo decirlo, debo reconocerlo. Acá tengo esto que me ha gustado muchísimo, lo compré hace poquito y me sirve para ejercitar mis muñecas, también los músculos del antebrazo. Tenemos gotitas que no son para los ojos rojos, definitivamente no uso de esas, sino que son para lubricar los ojos cuando uno trabaja en computador. Por acá tengo un foco que me ayuda mucho a tener luz que no es directa. Tengo un aro de luz que la verdad no me gustó para nada pero igual salva, igual sirve. Y en este mueblecito que tengo por acá, tengo cámaras, tengo cables, tengo discos, accesorios, tengo papeles, etcétera. Acá tengo la otra cámara que utilizo para grabar videos. Los videos que grabo acá adentro los suelo grabar con esta. Acá tengo algunos productos de mi tienda, de mi marca. También los tengo por acá porque les sacamos fotitos, les mostramos. Así de simple, así de sencillo. Acá pasamos la mayor parte de nuestro día. Ya son 10 para las 8 y estamos a punto de iniciar esta charla conversatorio. Se viene una sección de preguntas y respuestas que tienen ahí los chicos que van a estar asistiendo a esto. Con eso estoy finalizando el día. Después les voy a contar qué tal salió, si estuvo fluido, si me sentí cómodo, si no. Vamos a ver cómo se da. Estoy contento por esta oportunidad de poder estar nuevamente hablando en una universidad. Es mi tercera vez. La primera fue en la Católica de Valparaíso. La segunda fue en la Universidad Nacional de Colombia. Y en esta ocasión estoy con la Universidad
Universidad Arturo Prat. Estamos ready para empezar. Para comenzar y aprovechar el tiempo, dejo con ustedes a nuestro expositor Noé Cáceres. Muchas gracias por la presentación, buenas noches. Gracias por la invitación también. Es súper interesante que desde universidades se puedan dar estos espacios de conversación, de compartir información sobre este tema que muchas veces se pone ahí bajo la palestra porque es un tanto tabú aún. Entonces agradezco la invitación, agradezco a todas las personas que se han unido. Vamos a hablar sobre también los riesgos del consumo, sobre el consumo durante la pandemia, que hemos visto que ha aumentado. Nosotros también lo hemos visto en la interacción con nuestra comunidad. Vamos a hablar de las consecuencias de un consumo abusivo, cómo ahí tener ojo, cómo evitar caer en un consumo desmedido, básicamente. Ha terminado ya la charla, bueno, hace un buen rato, terminó como a las 9:20, ya son las 10:30, acabo de tomar oncecita, ha sido un día súper largo y como pueden ver, no por emprender significa que se trabaje menos, sino que muchas veces se trabaja bastante más, hay mucho que hacer, hay mucho que crear, pero la verdad es que se vive con libertad, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho, que valoro mucho. Se los contaba en uno de los primeros videos de este canal cuando en el 2016 decidí emprender, decidí buscarme la vida de esta forma. Ser mi propio jefe es lo que más me gusta, tener mi independencia, manejar mi tiempo y por supuesto obviamente hacer algo que me apasiona y algo que me llena. Es lo que me tiene muy feliz hoy en día, creando mucho contenido para compartir con las personas de la comunidad que me siguen en House of Wit. Hemos estado evolucionando poco a poco y la charla de hoy para nosotros es un reconocimiento al trabajo que hemos estado haciendo. Estuvo súper interesante, estuvo súper entrete, las preguntas y las respuestas, todo salió genial. Ya es tarde, ha sido un día agotador, pero súper contento por haber grabado este vlog también, porque parte de mi espíritu emprendedor, emprender nuevas cosas, nuevos desafíos. Quiero tirar este canal para adelante, quiero crear más contenido y para eso tú eres súper importante, dejándome tu apoyo, suscribiéndote al canal, apoyando este tipo de contenido. Eso siempre es fundamental. Para despedirme simplemente les mando un gran abrazo a todos ustedes, los insto a vivir sus vidas de la forma que ustedes deseen, de la forma que ustedes quieran. Finalmente es una vida, solo tenemos una oportunidad. Cada hora que pasa somos más viejos. Entonces, estar infeliz en un trabajo, estar infeliz haciendo algo que no nos gusta, no es la mejor forma de vivir la vida. Sé que a muchas personas les toca y tienen familia y tienen que trabajar y mantener ciertos trabajos, pero siempre hay luces, siempre hay oportunidades de hacer las cosas diferentes. Hay que intentarlo, hay que atreverse. Nosotros hemos ido progresando poquito a poco y hoy ya tenemos un equipo más grande, hoy impactamos en más personas, hoy hacemos más cosas, así que súper contento por eso, súper contento por todo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto el video, suscríbete si no lo has hecho, deja mucho amor y ya nos estamos viendo en un próximo video.